Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación orientada a objetos. Y en este video estudiaremos la composición de objetos. Estudiaremos cómo a partir de otros objetos podemos crear objetos más complejos y con ciertas funcionalidades. En este caso, vamos a simular el comportamiento de un carro utilizando dos sistemas básicos. Uno, un motor y otro, el sistema eléctrico, y con estas dos cosas vamos a conformar un auto. Y vamos a tratar de simular sus variables. Cuando vamos a simular sus variables en los videojuegos, por ejemplo, estos son mucho más detallados y mucho más realistas, mucho más apegados a la realidad. Sin embargo, en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes manipular los objetos, cómo puedes cambiar estados internos de variables y cómo con ello puedes, pues ahora sí que crear un sistema más complejo. En primer lugar, vamos a definir la clase motor. Esta clase motor va a tener como constructor dos atributos que no vamos a inicializar, van a tener un valor inicial predefinido. Entonces vamos a definir su constructor y dentro de motor vamos a tener, por ejemplo, la temperatura del motor y el combustible. Obviamente denotado en porcentaje, ¿no? Vamos a decir que tiene un 100% de porcentaje y tiene una temperatura de 0 de forma inicial. Y cuando encendemos el auto, pues, ¿qué es lo que cambia en un coche? Su temperatura, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle encender. Va a ser igual, bueno, es el método encender. Y este va a alterar el parámetro de temperatura a más 50. Entonces, vamos a imprimir un mensaje que sea motor encendido, por ejemplo. Ahora, también cuando decíamos apagar el carro, pues hay que llevar su temperatura a otro valor, ¿no? Por ejemplo, temperatura igual a 0. Obviamente no es instantáneo, pero estamos simulando el comportamiento. Cuando lo apagamos, pues eh, en algún momento la temperatura no va a llegar a 0 porque no puede llegar a 0 porque pues se congelaría, pero pues digamos que 0 lo entendemos como temperatura ambiente, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, podemos generar la variable, el método, por ejemplo, acelerar. Entonces, el método acelerar también modifica las variables internas del auto, ¿no? Por ejemplo, primero hay que revisar si tenemos combustible, ¿no? Si combustible es mayor o igual a 0, pues la temperatura va a ser más igual 1. Vamos a incrementar en 1 el valor de la temperatura y el valor del combustible lo vamos a quitar 1. Y así cada vez que aceleremos vamos a aumentar en 1 la temperatura y vamos a restarle 1 al combustible. Obviamente esto es simplemente una lógica muy navy, o sea, muy ingenua, porque pues el motor después de que dejas de acelerar y todo, pues se va enfriando poco a poco, ese tipo de cosas. Pero pues vamos a considerar que sumamos 1 a la temperatura y restamos 1 al combustible. Entonces cada vez que aceleremos vamos a darle print y vamos a imprimir un mensaje, ¿no? Que se llame acelerando y vamos a mostrar la temperatura. Temperatura y vamos a hacer un mensaje formateado. Entonces aquí vamos a poner self temperatura y vamos a ponerle aquí también combustible. Entonces aquí vamos a poner self.combustible y el combustible lo representamos en forma pues porcentual, ¿no? Entonces, caso contrario, pues vamos a imprimir eh, sin combustible. No se puede acelerar. Entonces, esto, en resumidas cuentas, pues es una forma muy abstracta de mostrar el funcionamiento de un motor, ¿no? También nos faltaría mostrar, por ejemplo, la velocidad, pero eso lo vamos a ver con la clase coche. En segundo lugar, vamos a programar el sistema eléctrico. Entonces vamos a ponerle class sistema eléctrico y el sistema eléctrico como atributos vamos a ponerle simplemente la batería, ¿no? Vamos a ponerle aquí def init igual a inicializamos en 100%. Ahora, hay algunos métodos que podemos definir el sistema eléctrico. Por ejemplo, un coche tiene luces y tiene, por ejemplo,
claxon, ¿no? Entonces podemos definir dos métodos, que uno sea encender luces y el otro sea tocar bocina. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un método que se llame encender luces, y este encender luces, pues primero revise si tenemos la suficiente batería para encender las luces, ¿no? Entonces self.batería mayor que 0. Y esto es porque, bueno, en este caso mayor que 5, porque 5 es el costo de encender las luces. Cada cosa consume más electricidad que otra. Entonces digamos que encender luces nos cuesta 5 unidades de batería, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí print luces encendidas. Y vamos a restarle el costo de encender la batería, ¿no? Entonces el punto batería va a ser a menos igual 5. Ahora, si no tenemos más de 5 de batería, pues tenemos que imprimir aquí un mensaje, ¿no? No hay batería suficiente para encender luces. Entonces, depende de cuántas veces enciende las luces, pues se va a ir consumiendo la batería y llegar un momento en el que pues ya no puedas encender las luces, ¿no? Ahora, por ejemplo, tocar bocina es para poder, por ejemplo, encender el claxon, ¿no? Cuando tú le aprietas al volante y se escucha el claxon. Entonces, antes tenemos que revisar si tenemos más batería del coste de tocar la bocina. En este caso, tocar la bocina nos va a costar una unidad, ¿no? Entonces, if self.batería es mayor que 1, bueno, podemos ponerle mayor o igual, y acá también puede ser mayor o igual, para que el último, es decir, 5 no es mayor que 5 y 1 no es mayor que 1, pero si es igual, sí lo podemos ejecutar, ¿no? Entonces, si la batería es mayor o igual que 1, pues entonces podemos imprimir aquí el mensaje de tocar el claxon, ¿no? Y tocamos el claxon haciendo, por ejemplo, beep, beep, ¿no? Y esta va a ser la señal de que encendimos pues el claxon. Y pues hay que restarle la batería, ¿no? Entonces el punto batería menos igual 1. Caso contrario, pues tenemos que imprimir aquí un mensaje que diga no hay batería suficiente para tocar bocina. Entonces, en resumidas cuentas, este va a ser nuestro sistema eléctrico, muy sencillito, y tenemos nuestra clase motor. Ahora, estos son sistemas que conforman, por ejemplo, un auto, o que también podrían conformar otro auto, no necesariamente un coche, sino, por ejemplo, una moto o un camión, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a implementar, por ejemplo, un coche. Entonces, vamos a ponerle aquí clase coche, y esta clase coche pues va a tener como atributos estos sistemas que hemos creado, ¿no? El motor y el sistema eléctrico. Entonces, por ejemplo, def init, y vamos a decir self.motor va a ser igual a motor, y self.sistema eléctrico va a ser igual a sistema eléctrico. Son instancias de estos objetos. Y estos nos permiten pues conformar un objeto más complejo, como es el coche. Si te fijas, por esto esta clase se llama composición de objetos, porque estamos componiendo con otros objetos más complejos como lo es un coche. Es decir, estamos dividiendo un coche en sistemas y estamos programando cada sistema por separado y después lo estamos conformando. Este es un patrón de diseño composite que en el curso de patrones de diseño lo vamos a ver, pero pues igual lo estoy presentando en este curso porque más tarde lo vamos a ocupar. Porque al final del curso vamos a programar un videojuego de coches. Entonces, el motor, el sistema eléctrico, y ahora sí, en el coche podemos definir un atributo finalmente que sea, por ejemplo, velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad del coche es 0 cuando se acaba de instanciar, es decir, simplemente por existir ya su velocidad es de 0. Entonces, el coche puede tener ciertos métodos. Y cada uno de estos métodos puede conformar atributos o cosas de otras clases. Por ejemplo, la función arrancar del coche, pues va a involucrar al motor, ¿no? Y el motor va a instanciar a la clase encender. Entonces aquí vamos a ponerle print coche arrancado. Pero este arrancar, imagina que tenemos otra clase, no sé, una clase que sea conductor, y el conductor al momento de arrancar sea, no sé, revisar parabrisas o revisar el cinturón de seguridad o, no sé, cambiar de velocidad.
O sea, dentro del método arrancar puedes encapsular ciertas llamadas a métodos de cualquier objeto que tú tengas. Entonces, por ejemplo, si tienes otro método que sea arrancar de noche, pues va a incluir el método del motor encender y aparte va a incluir el método del sistema eléctrico de encender luces. ¿Por qué? Porque cuando manejas de noche, forzosamente tienes que encender las luces. Esto solamente es un ejemplo, ¿no? Ya son ejemplos más complejos. Entonces, por ejemplo, si queremos detener el coche, vamos a detener el coche, vamos a crear un método que se llame detener. Entonces, vamos a instanciar el método de motor de apagar y aparte vamos a setear la velocidad otra vez en cero, ¿no? Entonces, de esta forma detenemos el auto. Entonces, podemos imprimir un mensaje que sea coche detenido. Y ahora, no solamente esto, un coche puede hacer diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo, acelerar y frenar. Vamos a escribir los métodos para que el coche pueda acelerar y que pueda frenar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un método que sea acelerar y este método acelerar va a ser va a instanciar al motor a acelerar, pero aparte también va a modificar la velocidad del coche. Entonces, vamos a decir que cada vez que mandemos llamar el método acelerar del coche, vamos a incrementar en 10 unidades la velocidad del coche. Digamos que sean kilómetros por hora, ¿no? Entonces, vamos a imprimir un mensaje que diga velocidad actual y vamos a ponerle aquí self.velocidad y vamos a ponerle kmh, kilómetros por hora. Luego vamos a instanciar un método, vamos a crear un método que sea frenar, ¿no? Entonces vamos a ponerle frenar, que sea self, y pues antes de frenar, que tenemos que checar? Que la velocidad sea distinto de cero. ¿Por qué? Porque podemos ir de reversa, podemos ir acelerando, pero vamos a hacer la suposición de que las velocidades siempre son positivas, ¿no? Entonces, antes de frenar, tenemos que checar si el coche se está moviendo, ¿no? Entonces, si la velocidad del coche es mayor que cero, pues entonces vamos a decrementar en 10 unidades la velocidad. Entonces va a ser igual a menos igual 10 y vamos a ponerle aquí print un mensaje que sea frenando y vamos a ponerle velocidad actual y la velocidad actual. Recordemos que este es un mensaje formateado. Entonces vamos a ponerle aquí frenando, velocidad actual es tal. Caso contrario, vamos a decirle que pues el coche ya está detenido, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle el coche ya está detenido. Si te fijas, aquí estamos practicando bastante los condicionales y demás de Python, que es esencial dominarlos para poder llevar después a cabo otro tipo de programas más complejos, pero estamos cuidando ciertas excepciones, ¿no? Que por ejemplo, al momento de frenar, veamos que el coche al menos se esté moviendo, ¿no? Entonces, si no se está moviendo, pues decimos que el coche ya está detenido. Este tipo de lógicas nos ayudan a reforzar los conocimientos de Python. Si es que estamos aprendiendo, si estás aquí solamente por aprender programación orientada a objetos, bueno, pues al menos lo estás repasando. Luego, por ejemplo, el coche puede encender sus luces, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos crear un método que se llame encender luces. Y las luces se pueden encender y apagar. Igualmente puedes crear una bandera que revise si las luces están encendidas o si están apagadas. Y si están encendidas, pues ya no las enciendes y cosas demás, ¿no? Pero pues aquí estamos considerando que estamos presionando las luces altas. Ya ves que cuando aprietas el botoncito del volante, la palanquita del volante, cuando la haces hacia ti, enciendes las luces altas del coche. Pues a esas me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, encender luces, cada vez que las enciendes tiene un costo y cuando las sueltas se apaga, ¿no? Entonces, por ejemplo, encender luces va a requerir que llamemos al sistema eléctrico y que instanciemos un método encender luces. Ahora, también, por ejemplo, tocar bocina o tocar claxon va a requerir que llamemos al sistema eléctrico otra vez y toquemos el claxon, ¿no? El claxon. Ahora, tú me dirás, pues ¿de qué sirve que instanciemos todos estos métodos otra vez en coche y si estamos nada más otra vez estamos llamando dentro de un método otro método de otro objeto? Pues esto es parte de la encapsulación de los objetos cuando creas un objeto más complejo, ¿no? Estás creando un coche, entonces estás encapsulando su sistema eléctrico, su sistema del motor y cualquier otro sistema que tenga, lo estás encapsulando. Por lo tanto,
no es como repetir trabajo, porque a final de cuentas tú vas a manejar solamente la instancia de coche y no vas a tener que manejar por separado el sistema del motor, el sistema eléctrico, sino que todo va dentro, encapsulado de una clase, que en este caso es coche. Ahora, bueno, ya que hemos terminado de escribir las clases del motor, el sistema eléctrico y el coche, vamos a hacer uso del código cliente. Entonces vamos a crear una instancia de coche y vamos a llamar algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, coche.arrancar, ¿no? Es lo primero que hacemos. Luego, una vez que arrancamos, pues aceleramos y pues seguimos acelerando. Podemos seguir acelerando tanto como queramos, pero pues en algún momento tenemos que, por ejemplo, si estamos manejando y se está haciendo de noche, tenemos que encender luces. Luego de encender luces, supongamos que se nos cruza un coche y le tocamos el claxon, ¿no? Entonces, coche.tocar bocina. Ahora, en algún momento tenemos que llegar, por ejemplo, a un semáforo. Entonces tenemos que ir deteniendo el coche, irlo frenando y eventualmente detenernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, coche.frenar. Vamos llegando al semáforo, podemos ir frenando tantas veces como queramos, pero al momento de estar muy cerca del semáforo tenemos que detener el auto. Y de esta forma tú puedes ir manejando todos los sistemas que hemos creado antes, pero usando solamente una interfaz, que es la interfaz del coche. Y aquí está el poder de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a ejecutar este script y vamos a ver qué mensajes nos arroja. Entonces vamos a ponerle Python, composition, y como puedes ver aquí está toda la historia que hizo el coche mientras estuviste conduciendo, ¿no? Por ejemplo, entonces el motor se encendió, el motor arrancó, el motor se encendió, el coche arrancó, aceleraste, la temperatura incrementó en una unidad, el combustible bajó, volviste a acelerar, incrementó la temperatura, el combustible siguió bajando y así fue, ¿no? Entonces, por ejemplo, velocidad actual son 30 kilómetros por hora, luces encendidas, le pitaste al coche, frenaste el coche y finalmente llegaste a un semáforo y te detuviste. Entonces, estos son elementos que más tarde después pueden formar parte de una acción en una interfaz gráfica. O sea, todos estos mensajes que te estoy mostrando pueden manipular los píxeles de una imagen en un juego para que dé la ilusión que está acelerando, que se está deteniendo, que está dando vuelta. Cuando toques el claxon puedes incluir el sonido. Puedes mandar llamar de tu sistema de archivos el sonido del claxon y que suene, literalmente que suene. Y así es como los juegos, por ejemplo, se van construyendo. Se crean clases, se van repartiendo esas clases en cosas más pequeñas, porque se sigue el principio SOLID y la primer S del principio SOLID es S, de Single Responsibility, que es que cada clase haga una sola acción. En este caso, el sistema eléctrico se encarga de las cosas del sistema eléctrico y que el motor se encarga de las cosas del motor y el coche se encarga de componer todos estos sistemas, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado este video del curso. Considera volverte miembro del canal para poder seguir financiando estos cursos gratuitos. Dale like, suscríbete, comparte y recuerda que siempre, siempre vas a aprender un bit a la vez.